Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Los Cherokee, pueblos que se refieren a sí mismos como Tsalagi o Niuwa, la gente del principio. Esta palabra, Cherokee, parece ser originaria de los vocablos Choctaw, Chalatekee, aquellos que viven en las montañas, o Chiluk, Igwe, aquellos que viven en el país de las cuevas. Este pueblo pertenece al área sur de los bosques en los Estados Unidos, y los cuales desempeñaron un rol importante en la época colonial de aquel país, y hasta el día de hoy continúa siendo una de las tribus más importantes de aquella nación. Pero esta tribu, aunque hoy famosa por su asociación con los Estados Unidos y también por ser el nombre del modelo de una marca de automóviles construidos pensando en personas aventureras, y que en recientes fechas ha tomado notoriedad debido a que esta tribu demanda que su nombre no sea ya utilizado con fines comerciales, no es originaria de los Estados Unidos, sino de México, teniendo una muy estrecha relación con la tierra de los hijos del sol. Pero no solo eso, sino que además estuvieron adelantados siglos aún más que cualquier civilización occidental en materia de derechos civiles. Hoy deseo hablarles muy brevemente de ellos. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gran placer y orgullo de traerles el día de hoy la nación Cherokee, el pueblo originario perdido y olvidado de México. Antes de comenzar, quisiera enviar un gran y afectuoso saludo a Ignacio Flores, el cual nos ve y nos escucha desde la Gran Manzana, de Big Apple, la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Muchas gracias, Ignacio, por escucharnos hasta aquellas latitudes. Si les agrada esta sencilla cápsula, les invito a que se suscriban y activen la campanita, ello para que reciban notificaciones de nuevos videos. Si alguno de ustedes desea apoyar el canal a través de alguna donación, la liga se encuentra en la descripción del video, así como al final del mismo. Muchas gracias. Ahora sí, comenzamos. La evidencia arqueológica y lingüística más reciente indica que este pueblo se originó y migró de los pueblos que habitaron el norte de lo que hoy es México y Texas, trasladándose hacia la zona llamada de los Grandes Lagos, en lo que hoy son el norte de los Estados Unidos. Después de las guerras con las tribus de la zona, especialmente los iroqueses, finalmente fueron empujados al sureste de los Apalaches, es decir, a las regiones montañosas de las actuales Carolinas, Tennessee, Kentucky, el norte de Georgia y Alabama. Cada aldea de este pueblo tenía alrededor de 350 a 600 personas. Generalmente se asentaban a lo largo de las riberas de los ríos. En el centro de cada aldea, en la plaza del pueblo, había una edificación realizada de troncos y lodo, la cual era llamada la Casa del Consejo, y donde se hacían asambleas políticas y las ceremonias religiosas. En esta casa se reunían representantes de los 7 clanes Cherokee, los cuales eran los siguientes. Número 1. Lobo, Aniwaya. Este era el más grande y prominente clan de donde provenían la mayor parte de los jefes de guerra. Eran considerados los guardianes del lobo y los únicos que podían matarlo. Número 2. Pantera Azul, Anisaoni. Ellos elaboraban medicinas para la tribu a partir de una planta azul. Número 3. Cabello Largo, Anigioli. Estos llevaban el cabello largo con elaborados peinados y vestían una túnica de plumas blancas. Eran los encargados de realizar los ornamentos para el cabello. Número 4. Pájaro, Anitzisqua. Eran considerados poseedores de las aves, así como mensajeros de la tribu. Se capacitaron en el uso de cerbatanas y trampas para cazarlas. Número 5. Pintura, Aniwodi. Ellos fabricaban tintes rojos, y de este clan se formaban los chamanes de la tribu. Número 6. Venado, Aniwai. Estos eran los guardianes y cazadores de venados, donde se distinguían por ser rápidos corredores. Número 7. Patata silvestre, Anigato Geoi. Este clan reunía papas silvestres, ellos para elaborar harina y pan. La economía del pueblo Cherokee se basaba además en la agricultura intensiva. Cultivaban maíz, frijoles y calabaza, y además cazaban ciervos, osos y alces. La ropa de este pueblo estaba elaborada de pieles de animales. Las confeccionaban las mujeres con agujas hechas de hueso. Los hombres realizaban los mocasines. Este pueblo también trabajó con la cerámica, la cual era colorida, fabricando jarras y cuencos. Hasta este punto, este pueblo parecería no sobresalir mucho del resto de los pueblos de Mesoamérica. Pero esta cultura, aparentemente sencilla, insospechadamente, estuvo muchos siglos más avanzada de lo que suponemos. Ello en su organización social
e igualdad de género, pues contrario a la mayoría de las tribus y pueblos de América, por ejemplo en esta cultura, las mujeres tenían el pleno derecho a decidir su destino, ya fuese como guerreras o esposas, derecho del cual carecían casi todas las mujeres de los distintos pueblos indígenas de América. En este pueblo, si las mujeres optaban por el matrimonio, ellas eran quienes elegían a su esposo, y si así lo deseaban, podían pedir un tiempo para vivir con él antes de la ceremonia de boda, ello con el propósito de ver si el hombre daba el ancho como proveedor. Además, la casa donde habitaban era propiedad de la mujer. Una vez casada, si querían divorciarse, solo tenían que dejar las pertenencias del esposo en la entrada de la vivienda. Además, no tenían que justificarse por ello, sin perder tampoco la honorabilidad en la sociedad. Nadie les pedía explicaciones, ni siquiera el marido, pues se confiaba plenamente en la justicia femenina. Ninguna de ellas tomaba estas decisiones a la ligera. Justamente en ella recaía este peso porque a la mujer se le consideraba justa, sensata, prudente e inteligente. El rol de ama de casa era muy importante y además ampliamente respetado, debido a que la familia era la unidad social predominante y solo las mujeres eran aptas para estar al frente. Esto les daba poder económico, social y político. Incluso en los consejos de guerra, cuando no llegaban a alguna decisión unánime, existía un grupo de mujeres que intervenían para dar su fallo final. Ellas tenían la última palabra sobre las grandes decisiones. Este puesto, además, era el más respetado y codiciado. Solo lo ocupaban las mujeres más sabias del clan. Si acaso una mujer llegaba a cometer una injusticia con su familia, no era castigada, pero se ganaba el repudio de su gente, y esto era lo peor que podía pasarles, pues su honor era lo único que las podía conectar con la madre tierra. Por cierto, esta nación profesaba como principios universales un profundo respeto hacia la madre tierra y a todos los seres vivos, un gran sentido de justicia, pero también de perdón y amor, viviendo según ellos dentro del gran espíritu que envuelve a toda la energía universal. Con la colonización de los que hoy son los Estados Unidos por parte de los ingleses, comenzarían a surgir distintos conflictos por los territorios donde estos habitaban. En el año de 1720, una considerable parte de los miembros de esta tribu decidieron regresar a lo que ellos consideraban la tierra de sus ancestros, por lo que emprendieron su viaje a lo que en aquel entonces era la Nueva España, estableciéndose en distintas partes de la misma, en especial a lo que hoy es el estado de Coahuila, y donde con el paso del tiempo se fueron asimilando a la población local. Otro grupo más reducido decidió seguir adelante más al sur, estableciéndose en las orillas de lo que hoy es el lago de Chapala en el estado de Jalisco y Michoacán. Mientras tanto, en el norte, en el año de 1785, el pueblo cherokee firmaría un tratado con los Estados Unidos en el que la nación cherokee cedía parte de su territorio a cambio de la protección de los Estados Unidos, así como tener un representante de la nación cherokee ante el Congreso estadounidense. Tratado que, por supuesto, nunca sería respetado, pues tan pronto como era firmado, este era roto por los estadounidenses. Así que por segunda vez, nuevamente, otros miembros de los Cherokee decidieron regresar a las tierras de donde, según contaban las leyendas, habían surgido sus ancestros siglos antes, estableciéndose en lo que hoy es Texas, y donde las autoridades españolas les permitieron establecerse. Al independizarse la Nueva España de la península ibérica y nacer México como república independiente, y tras la caída del emperador Iturbide, el nuevo gobierno federal le negó a los Cherokee su petición de acceder a más tierras, así como darles largas en la cesión de sus títulos de propiedad de las mismas que les correspondían. Tampoco lo reconocían como nación indígena, mientras que al mismo tiempo invitaba a otras tribus indígenas de los Estados Unidos a establecerse en aquella provincia. Durante la Guerra de Secesión de Texas, los Cherokees prefirieron mantenerse neutrales. Los secesionistas estadounidenses radicados en Texas le prometieron a los Cherokees otorgarles tierras a cambio de apoyo logístico y de víveres. Pero al terminar la guerra y Texas pasar a ser una nación independiente, la única tierra que los Cherokee recibieron fue la tierra encima de sus tumbas. La mayoría del pueblo Cherokee vio a la nueva República de Texas como una extensión de los Estados Unidos, con una larga lista de abusos y promesas no cumplidas. Muchos Cherokee eran leales a México, que aún a pesar de que no les proporcionaron las tierras solicitadas ni los títulos de propiedad donde habitaban, por lo menos sí los habían dejado vivir en paz y nunca sugirieron enviarlos a campos de concentración.
o como se les llamó a estas posteriormente para sonar más exclusivas y hasta deseables, las llamadas reservaciones, y por las cuales los Estados Unidos se hicieron infamemente famosos. Poco tiempo después, en el año de 1838, la tribu Cherokee y los habitantes de origen hispano que habitaban en Texas se rebelaron contra el nuevo gobierno de la República de Texas, en lo que se llamó el Levantamiento de Córdoba. Se esparció el rumor de que estos rebeldes estaban apoyados por el presidente de México, el general Antonio López de Santana. Pero el único apoyo que en realidad recibieron del gobierno de México fueron su «buena suerte y que vayan con Dios». Los rebeldes Cherokee deseaban reincorporarse a la República Mexicana, pero sin armas y apoyos de ninguna clase, finalmente fueron vencidos en 1839, donde les fueron confiscadas 600,000 acres de tierra, o más o menos, para darnos una idea, el tamaño de 300,000 canchas de fútbol, siendo así formalmente expulsados de sus propias tierras en Texas. Algunos emigraron al norte de los Estados Unidos y otros hacia el sur, a México, en especial a los estados de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Ahí fundaron un pequeño pueblo llamado San Fernando en el estado de Coahuila, y donde el gobierno de México les permitió establecerse y formar un gobierno semiautónomo. A partir del siglo XIX, los Cherokee que emigraron hacia los Estados Unidos se fueron adaptando a su cultura, tanto a las instituciones como a los métodos agrícolas y ganaderos. Por cierto, unos años antes, en el año de 1835, el entonces presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, había firmado un tratado en el que aceptaba formalmente aceptar a un delegado de esta tribu en el Congreso de los Estados Unidos. Por cierto, este presidente, entre otras cosas, fue el que envió a la nación Cherokee al destierro, en lo que hoy se conoce como el Sendero de Lágrimas, donde murieron durante 7 meses y 1,300 kilómetros de camino a pie entre el frío y el hambre, más de 4,000 indígenas de los 10,000 que comenzaron el éxodo. Pero los Estados Unidos, siempre fiel a su palabra, irónicamente hablando, sorprendentemente, aún hasta hoy, no ha honrado el tratado firmado por su propio mandatario y ratificado por el Congreso de aquella nación en aquella época. Y aún hasta marzo del año 2021, tan solo 186 años después, la nación Cherokee sigue aún pugnando porque este delegado sea aceptado por el Congreso de aquel país. En el año de 1839, dentro del grupo de refugiados cherokees expulsados de Texas, arribaría a la población de San Fernando, en México, un cherokee de nombre Sequoyah, un estudioso y genio de las lenguas, el cual fue el creador del lenguaje escrito cherokee, lo que le permitió en tan solo 5 años a esta tribu superar el nivel literario y educativo que los colonios ingleses. Además, el silabario creado por Sequoyah influiría para la creación de alfabetos propios en otros 65 lenguajes alrededor del mundo. Sequoyah viajó a esta localidad en México con la esperanza de poder unir al numeroso grupo de indígenas cherokees establecidos en la República Mexicana desde hace ya varios siglos, con el resto de los cherokees dispersados en Oklahoma y Arkansas. Mientras tanto, el gobierno de la nueva República de Texas veía a Sequoyah como un agitador indígena, así como una amenaza a la nueva república, por lo que envió tropas de manera ilegal para que cruzaran la frontera hacia México con el fin de capturarlo y llevarlo a Texas, donde sería juzgado por sus crímenes en contra de la nueva nación que derrochaba libertad y democracia, irónicamente hablando. Afortunadamente, este contingente militar no pudo capturarlo, pues diga lo que se diga, en México seremos muchas cosas menos soplones, por lo que al arribar las tropas de la República Tejana buscando a esta persona, nadie les dijo su paradero. Es más, algunos dijeron que ni sabían quién era, otros que no lo habían visto. Algunos aseguraron que se lo habían comido los lobos, otros que un oso. Incluso hubo quien dijo que se había ahogado, por lo que las tropas regresaron a Texas con las manos vacías. Sequoyah, con 70 años de edad, enfermo de una infección pulmonar y cansado, falleció en una cueva en Coahuila, pero murió libre, sonriendo y sin que jamás fuera capturado. Pero, ¿por qué menciona la historia de este valiente hombre? Porque Sequoyah, que fue un gran escolar de esta tribu Cherokee, creía firmemente que México era la tierra ancestral del pueblo Cherokee, así como la fuente de toda la sabiduría y conocimiento de su pueblo, y que algún día habría de levantarse para tomar el lugar que le correspondía entre las naciones del mundo. Hoy en día, los Estados Unidos
intentando quizá reescribir la historia, afirman que Sequoyah, en un viaje de exploración por México que realizó para enseñar y leer a los ignorantes indígenas, simplemente murió durante su trayecto. Años más tarde, el pueblo de San Fernando de Rosas será renombrado a Zaragoza. En años más recientes, se dijo que los restos de este personaje fueron encontrados muy al norte de los Estados Unidos y lejos de la frontera con México, en específico en el estado de Oklahoma, donde supuestamente en una cueva encontraron un esqueleto con una pierna más corta que otra, una pipa larga, 2 medallones de plata, un rifle y un hacha, todos coincidiendo con las características de Sequoyah. Casi nomás les faltó que tuviera una calcomanía con su nombre pegada en su camisa, por lo que muchos dudan de este hallazgo, ya que geográficamente hubiese sido imposible que él llegara hasta ahí. En realidad, su tumba se encuentra no muy lejos de lo que hoy es la población de Zaragoza, cerca de una cueva en unas aguas termales donde es mejor que siga descansando en paz, y tan solo algunas personas son guardianes de esta tumba. La historia del pueblo Cherokee ha estado repleta de lágrimas, guerras y traiciones, donde ellos, siempre con el corazón abierto, confiaron una, otra y otra vez en las promesas de los tratados que firmaron con el pueblo que los decimó, tan solo para ver estos tratados ser olvidados tan pronto convenían a los intereses de aquella nación. No por nada las tribus antiguas de indígenas norteamericanos les dieron el apelativo a los estadounidenses o ingleses como hojas parlanchinas, debido a que se decía que cuando un tratado ya no le convenía a los estadounidenses, ellos volaban lejos como si fueran hojas parlantes de un árbol que se las lleva el viento. Por otra parte, el gobierno de México los ha ignorado completamente, pues ni siquiera reconoce al lenguaje cherokee como un idioma oficial indígena. Esto bajo el argumento de que los descendientes de este grupo se asimilaron con la población local cuando regresaron a México, y han perdido la mayoría de su lenguaje e identidad en casi 2 siglos de su presencia en el país. Aunado a esto, los cherokees en México tampoco son reconocidos oficialmente por los Estados Unidos como miembros de esta tribu, debido en gran parte a que se sospecha que hay muchos que intentarían aprovecharse de este reconocimiento, al poder reclamar derechos federales por parte de los Estados Unidos por ser miembros de este grupo. Entre estos beneficios estaría la ciudadanía estadounidense, apoyos sociales en vivienda, alimentación, salud, así como generosas exenciones fiscales. El pueblo cherokee no construyó grandes pirámides, ni dejó grandes legados de matemáticas o astronomía, pero sí nos heredó un gran ejemplo de civilidad y espiritualidad, en el cual hombres y mujeres tenían los mismos derechos uno del otro, donde existió un verdadero feminismo, adelantado cientos de años a su tiempo, donde este pueblo le daba su lugar de poder e importancia a la mujer, sin volver a esta verdugo del hombre, y donde el hombre la respetaba como un miembro invaluable de la sociedad, y no tan solo como un objeto de deseo. El pueblo cherokee nos legó además un gran ejemplo de resistencia, de adaptación a la diversidad, así como de fidelidad incluso aún a quienes lo traicionaron. Es imposible hablar de esta tribu-nación en una sola cápsula, pero en este sencillo video deseo recordar esta tribu olvidada y hasta despreciada por la historia oficial nacional, donde las escuelas de México nos enseñan su origen e importancia para el país. Hoy, la historia de esta tribu ha sido anexada también por nuestro vecino país del norte como propia. Pero, aunque los gobiernos de nuestro bello país los olviden, con orgullo y con honor puedo decir que pueblos como ellos son a los que México en verdad puede llamar sus hijos.